Estamos en este mundo pero no pertenecemos aquí. Seguidores del único camino. Proclamando la verdad. Somos diferentes. Somos radicales. Muy buenos días, gente radical, ¿cómo está? Donde quiera que nos estén escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio que es para ustedes un lugar seguro en el cual podemos platicar de cosas, de temas importantes que a lo mejor muchas personas, muchos lugares no se hablan. Entonces para mí es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Bernardo, me acompaña mi esposa Carly. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué tal? Un gusto el estar nuevamente con ustedes. Y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como _radical_es. En Facebook nos encuentras como Radicales Podcast y en TikTok como Radicales79. Súper contentísimos porque hemos tenido bastante respuesta positiva de parte de la gente, de ustedes. En verdad que esto nos anima bastante y les seguimos invitando. Si ustedes tienen alguna duda, algún cuestionamiento, por favor, déjenos sus comentarios acá abajo, las manitas arriba, compartan este video a gente que a lo mejor ustedes creen necesario que lo necesite. Y pues sin más, comenzamos. Tú que nos estás escuchando, ¿alguna vez te has sentido o quizás en este momento te sientes como sin ganas de continuar, como que has perdido el sentido de tu vida, como que cada día que pasa pareciera ser más de lo mismo y de pronto como que te sientes en un túnel donde no ves la salida y de repente también pareciera que has perdido la motivación, las cosas que antes te gustaban o que disfrutabas, ahora ya le has perdido completamente el interés y lo único que sientes ahora es un dolor y una tristeza profunda que te invade a veces sin previo aviso y vienen esos pensamientos de pronto a tu cabeza que te hacen creer que ya sería mejor la vida si tú no estuvieras en ella, si terminaras con tu vida y que los demás estarían mejor sin ti. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? Si es así, queremos que sepas que no estás solo, no estás sola. Y es importante que tú sepas que esto que sientes se llama depresión y que es necesario que pidas ayuda, que te acerques a un profesional, que busques terapia psicológica. Es importante que tengas un diagnóstico, que tengas un tratamiento. Y algo que también es sumamente importante y que queremos hablar aquí en este episodio es que no te aísles. Es muy peligroso que te aísles si estás padeciendo depresión. Es muy importante que busques estar acompañado. Yo creo que Dios siempre nos pone personas que nos pueden ayudar, acompañar. Él siempre nos pone a las personas en el justo momento, entonces no te aísles. En lo personal, yo no sé, este tema de este trastorno de la depresión, mi humilde opinión es el trastorno más peligroso que puede existir. ¿Por qué? Porque este trastorno es como una implosión, algo que viene desde dentro de uno y como que te jala, o sea, algo que está dentro te jala hacia, como que sientes como hacia un agujero negro, pero como que ese agujero negro son tristeza, es soledad, es llanto, es angustia, melancolía, y algo que quiere la depresión. Lo peligroso de este trastorno es que quiere que vivas el proceso solo, porque tal vez un fin de semana puede ser el alma de la fiesta y estás jajaja, jijiji, y todo el mundo te ve y todo el mundo dice, wow, ¿no? Sin fulanito, esta fiesta no hubiera sido lo mismo. Tú eres el protagonista en todo momento, pero ¿qué crees? Llegas a tu casa y te quitas esa máscara de alegría y refleja realmente la cara que traes, ¿no? De, ya me quité esta máscara que tengo ante la sociedad y ahora estoy triste, estoy melancólico, no veo dónde está tanta soledad en mí y estoy a un paso del suicidio. La depresión, hay una delgada línea entre la depresión y el suicidio. Y eso es lo peligroso para mí de este trastorno. Entonces, y justamente hablando, esta parte es como sumamente importante y creo que a veces no en muchos lugares lamentablemente se habla o es como una palabra que decimos no la menciones, esta parte del suicidio, y que realmente va muy ligado, como tú mencionas, hacia la depresión y que algo que tenemos que entender y que
yo hasta hace poco aprendí fue esta parte de que realmente la depresión, perdón, el suicidio es consecuencia de una enfermedad mental como la depresión. Entonces a veces encontramos que hay personas que decimos, pero ¿cómo esa persona tomó esa decisión? Realmente es porque estaba enferma, ¿no? Había una enfermedad mental y muchas veces sucede porque la persona se aisló, no pidió ayuda y entonces pues o inclusive tenía que ocultar por la posición o el rango tal vez que tenía. Y muchas veces lo hemos visto las noticias dentro de la iglesia, se ha dado ese caso en pastores inclusive que han tomado esta decisión porque se aíslan y porque viven tal vez como de una careta o tratan como de ocultar realmente lo que están pasando. ¿Por qué? Porque tienen que mantener tal vez como una imagen delante de la gente y eso ha hecho mucho daño. Por eso es que es importante que se busque ayuda. A mí algo que recordaba con esta parte del tema del suicidio es que estaba viendo en un video unos datos que a mí me dejaron así como muy alarmada, que decía que el rango de edad principal en esta parte del suicidio es en jóvenes de 18 a 29 años. Entonces, Donde hay el mayor porcentaje. donde se ocurre el mayor porcentaje de Ok. suicidios, ¿no? Bueno, pero nadie está exento realmente de este tema. Es donde está el mayor porcentaje. Sí. Pero no deja a un lado las demás edades, ¿verdad? Y es un trastorno que no distingue raza, no distingue color, no distingue género, no distingue estatus social, económico, no distingue nada, en verdad. Eso me ponía a pensar del pastor, y de hecho fue una noticia muy sonada en pandemia, ¿verdad? De este pastor que se suicidó y la familia se quedó así de, ¿cómo es que no lo vi? Y es que realmente aún tristemente sigue habiendo ese tabú de que no. Tú como eres pastor, como eres líder o como siendo una persona que ya conoce de Cristo, no puedes tener depresión. No puedes tener depresión. ¿Dónde está tu comunión con Dios? Te falta más orar, te falta más comunión, te falta leer más la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es lo mismo, seguimos poniéndonos caretas y seguimos yendo a la iglesia. Seguimos yendo a las fiestas, seguimos yendo al trabajo con nuestras caretas, pero realmente no nos reflejamos realmente cuál es nuestra necesidad, cuál es el problema, cuál es ese grito desesperado que uno está pasando, ¿verdad? Entonces, ese tabú de... Simplemente también en esta sociedad, lo hablábamos en el episodio pasado, la cultura machista que tenemos aquí en Latinoamérica es de, no, los hombres no lloran. Los hombres no se muestran débiles. No, eso no es de hombres, ¿no? Si te muestras débil, te estás mostrando débil ante la sociedad y eso no está permitido. Eso también es algo muy peligroso, ¿verdad? Que ha destapado la depresión. Ujú. Y justamente eso es algo bien importante que queremos hablar aquí. Esta parte de que si tú estás pasando por depresión, no es, o alguien de tu familia, no es porque seas débil, no es porque realmente sea como un ataque espiritual o te haga falta orar más o porque un error cometiste, sino simplemente puede haber muchas causas. El origen de la depresión es variado y queremos Ujú. hablar también un poco de eso para que tú puedas saber realmente qué es lo que origina este trastorno de la depresión. Pero no queremos que te sientas así como de que, ay, es que nadie puede comprenderlo, nadie me entiende, o inclusive que tú caigas en juzgar a aquellos que están pasando por esta enfermedad que es la depresión. Sí, podemos mencionar algunas causas físicas, eh, tal vez un diagnóstico de alguna enfermedad, ¿no? Si a lo mejor tú que nos estás escuchando has recibido alguna noticia de alguna enfermedad crónica, ya sea tuya, de algún familiar, pues esa es una causal, ¿no? De que tú a lo mejor estás propenso a tener depresión. Tal vez ya llevas muchos años en tratamiento eh, para llevar alguna enfermedad y no ves la luz al final del camino. Y a lo mejor ese cansancio te ha llevado a una depresión, tal vez. Tal vez también hemos visto de deportistas o de personas que pierden alguna extremidad de su cuerpo y sufren depresión a causa de esa pérdida, ¿verdad? Ujú. Las mujeres, por decir, cuando les diagnostican cáncer de mama y tristemente les tienen que amputar el seno, pues vemos que las mujeres sufren de un cuadro de depresión que va ligada
a la personalidad, ¿no? A cómo ellos se sienten, A la autoestima, a ¿no? la autoestima, exactamente, ¿no? Entonces, esa puede ser una causa física. También puede haber causales familiares, tal vez a lo mejor tus papás están pasando por un tiempo de separación, de divorcio. Hemos visto y se han escuchado casos de niños que donde los papás están en un tiempo de separación y los niños se aíslan. Los Sí, les niños afecta completamente se vuelven la situación. antisociales, no quieren convivir con otros compañeritos, literalmente se van al rincón y no quieren saber de nada. Esto es una alerta de que ese niño está pasando, o tú estás pasando algún cuadro de depresión. Sí, también la parte de lo que mencionabas es muy importante. Creo que una de las principales causas o orígenes de la depresión es la parte de la autoestima, ¿no? O sea, Exacto. y creo que en esa parte tenemos que hablar de que ha influido demasiado las redes sociales. Ay, sí. Entonces, si nos encontramos a veces, y justamente hablábamos ayer con la parte de la pandemia y todo el auge que ha tenido estas redes sociales como Instagram y TikTok, y que nos las pasamos todo el tiempo ahí como viendo la vida de otras personas, y entonces empezamos a comparar que tal vez nuestros logros no son tantos como los de las personas que seguimos en las redes sociales, y entonces ahí es donde empezamos a entrar en esa depresión porque nos frustramos al ver que tal vez nuestra vida no es tan exitosa, que no somos tan bonitas, que no somos tanto como nos muestran otras personas en las redes sociales. Seguramente te has encontrado con una foto de tu artista favorito en un lugar paradisiaco y sube su desayuno, su comida, su cena, y uno está así de, "Ay, yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole", ¿verdad? Y eso puede generar también depresión Sí. en uno, ¿verdad? Y esto causó un boom durante pandemia. Recuerdo mucho unos datos que dijiste en el episodio pasado, que para 2030 los cuadros mentales, las enfermedades mentales, van a tener un boom, un repunte, que para mí en Va lo a ser la personal, principal causa de discapacidad. 2030 se me hace muy lejos, ya lo estamos viviendo. O Sí, sea, totalmente. 2025 ya es un problema que se va a tener en todos los lugares. Y todas las personas deberíamos estar preparadas o al menos contar con una ayuda profesional. Sí, ¿Verdad? también otra de las causas que puede traer la depresión es que puede ser a veces por predisposición genética. O sea, es que realmente hay demasiadas causas para la depresión. O sea, puede tener muchos orígenes, y uno es que puede haber inclusive predisposición genética, que alguno de tus padres o tus abuelos hayan padecido. Eso te da cierta predisposición a poder padecer depresión. Y también me acuerdo que apenas que hablábamos con uno de nuestros amigos que es médico, nos decía que justamente ahora con lo del COVID, las personas que padecieron COVID, está como ya registrado uno de los efectos secundarios, que es la depresión. Entonces, inclusive también puede ser que a raíz de una enfermedad, como tú comentabas, que pareciera que no tiene nada que ver, y no es tanto como por el aislamiento que se pasó, sino es tal cual un efecto secundario de la enfermedad del COVID, y se ha aumentado esta parte de la depresión. Entonces, hay muchísimas causas, y es algo que tenemos que hablar abiertamente, y que ya no estamos como para estar juzgando a la gente que está pasando, o inclusive para ocultar realmente lo que estamos pasando, si es que tú estás pasando por depresión. Qué triste, pero ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya hablamos acerca de pues, personas de fuera, ¿no? Pero pues, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Realmente podemos encontrar algunos casos de depresión en la Biblia? ¿Realmente existe la depresión en la Biblia? ¿Qué onda? ¿Tú qué dices? Sí existe. Es una de esas cosas que a veces como que... A ver, suéltalo. Como que no... Tal vez no le hemos puesto tanto foco a esa parte, porque quizás ya hemos escuchado un montón de estas historias o de esos personajes bíblicos, pero tal vez no le hemos puesto atención a que realmente están presentando cuadros de depresión. Y a mí me encanta eso de que la Biblia no oculta nada, aún como las partes más oscuras de algunos personajes, no nos los oculta o no nos deja así como que vacíos en la historia, sino que nos muestra tal cual lo que las personas pasaron o sintieron. A mí me gusta mucho esa parte, y creo que encontramos bastantes personajes en la Biblia que nos pueden mostrar
esta parte y nos pueden responder la pregunta de cómo manejar la depresión, porque eso es algo que es como lo principal que queremos hablar en este episodio, ¿no? A mí me encanta la historia de Moisés. Para los que no han escuchado, seguramente han escuchado algo de un tal Moisés en la Biblia, ¿verdad? Aquel personaje de las tablas de los 10 mandamientos, que abrió el mar en 2 partes, que con un golpe de su vara cae agua, de aquella persona que vio cara a cara a Dios, ¿verdad? A mí me encanta un pasaje que está en Números 11, déjenme se los leo porque si no después me van a decir que ando sacando herejías. En Números 11, versículo 14 dice, por mis propias fuerzas yo solo no puedo llevar a este pueblo, es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, le habla Moisés a Dios, mejor quítame la vida. Y ese quítame la vida no es una frase poética, como a lo mejor lo vemos en un tal Shakespeare, que ay, las miradas de tus ojos son puños en mi corazón que me matan. No. Esta frase de quítame la vida, literalmente era Moisés diciéndole a Dios que lo matara. Porque tenía un cuadro de depresión muy grande. Y a mí me encanta esta historia porque Dios no le da de bibliazos. Dios no le dice, ponte a orar. Seguramente ese encuentro cara a cara que tú tuviste conmigo no fue suficiente. ¿Qué fue lo que hizo Dios para tratar este cuadro de ansiedad con Moisés? No lo dejó estar solo. Le manda 70 personas para que le ayuden a cargar toda la chamba del pueblo. Eso es algo que a mí me dice, wow, la depresión no debe de pasarse solo. Sí. No debemos estar solos ante la depresión. Sí, totalmente. Me encanta, Moisés. Me encanta. y que realmente es esta parte que justamente con Moisés vemos cómo Dios le muestra cómo, o sea, va como a la causa o el origen de esa depresión, que era que Moisés se sentía solo, ¿no? Y que sentía que era demasiado el trabajo y que la verdad es que sí, cuando leemos la historia decimos, titánica. Híjole, o sea, realmente era muy pesado el lidiar con un pueblo que todo el tiempo estaba rebelándose, murmurando, etcétera. Entonces, realmente era muy pesado para Moisés llevar toda la carga solo, pero en ningún momento Dios lo deja solo y le da como la respuesta ante eso que estaba causando su depresión y le dice, sabes que hay personas que pueden ayudarte, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa parte también es clave. Lo que yo les decía, Dios siempre nos va a poner a personas que nos puedan ayudar, ¿no? Puede ser a lo mejor no necesariamente un pastor o un líder, sino puede ser hasta un amigo que Dios te pone, te acerca para poder acompañarte en estos procesos. Entonces, nuevamente insistimos en esta parte porque realmente es peligroso, no te aísles. Y a mí otro personaje que me gusta mucho y que ejemplifica perfecto esta parte de la depresión es Elías. O sea, Elías es... Y aparte que con esta parte que decíamos de que muchas veces sentimos de... Es que como si yo soy pastor, si yo soy líder, yo aconsejo a otros y yo me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo deprimido, o sea, no me puedo permitir esto, ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esto? Bueno, pues déjame decirte que Elías era un profeta de Dios como ningún otro, o sea, usado de una manera poderosa por Dios, hizo cosas así increíbles que creo que ninguna otra persona en la Biblia hizo, y Dios lo usó de una manera así súper sorprendente porque inclusive resucita a un niño, vemos como dice que por su palabra no llovió, no, o sea, una cosa así increíble era Elías. Lo vemos ante los profetas de Baal, él solo enfrentándose y cómo cae fuego del cielo y consume el holocausto, y vemos a un hombre pues de alguna manera como muy valiente, un líder usado por Dios, y sin embargo es una persona que cayó en un cuadro muy profundo de depresión, porque vemos, esto nos lo relata en el primer libro de Reyes, capítulo 19, nos dice cómo la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo después de esta gran hazaña que había hecho contra los profetas de Baal y que les había dado muerte, y entonces cómo vemos que él... Primer error que hace y que es algo que debemos aprender es que él se aísla, porque él siempre iba con un siervo y entonces le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo voy a recorrer este camino solo. Se aísla, va caminando solo por el desierto
Y entonces, justamente similar a lo que en el versículo que leíste que dice Moisés, dice, ya quítame la vida. No soy mejor yo que mis padres, ya quítame la vida, ya para qué sigo viviendo. Estoy solo, estoy huyendo, no tengo a dónde ir, ya la vida no tiene sentido. Un profeta de Dios, alguien que Dios usó de una manera poderosa, entonces cayó en esta parte de la depresión. Y algo que a mí me encanta de esta historia es ver cómo Dios en ningún momento lo deja. Y vemos que manda inclusive un ángel que lo sustenta y lo fortalece. No lo deja estar solo. No lo deja estar solo. Y esto me lleva a pensar cómo justamente Dios a veces nos manda a ángeles. A veces no los vemos así, nos imaginamos con las alitas, ¿no? Y así como que todos que brillan y todo, pero realmente a veces Dios pone personas que son como esos ángeles que nos sustentan, que nos fortalecen, que nos extienden la mano. Y eso es algo que vemos ahí bien claramente con Elías, y que a pesar de que ese cuadro duró bastante tiempo, porque él pues seguía pensando lo mismo de pues, yo soy el único profeta que queda y ya no vale la pena, ¿para qué hago esto? Y aún se va y se esconde en una cueva remota. Pero ¿sabes qué es lo increíble de este relato? Es que Dios aún en esa cueva estaba con Elías, ¿no? Aún en esa oscuridad, aún ahí en ese lugar recóndito donde se había metido Elías, Dios estaba ahí, ¿no? Sí, porque le dice, si más no recuerdo, le dice, ¿qué haces aquí? O sea, no es un Dios que lo está viendo desde fuera y que le está diciendo, ¿qué haces ahí en esa cueva? ¿No? Sino le dice, ¿qué haces aquí? Casi le dice, ¿qué haces aquí conmigo en esta cueva? O sea, no, vamos a salir, ¿verdad? Sí. Y que le dice, yo todavía tengo planes para ti, tengo propósitos. Y es lo mismo que Dios te dice hoy a ti. Dios aún tiene planes contigo. Si tú has pensado, ya mi vida no tiene sentido, ya para qué continuar, ya no tengo razones que me hagan levantarme por la mañana, déjame decirte que Dios tiene aún planes para tu vida, que Dios aún tiene propósitos, que aún Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Entonces, tienes que acercarte a Él. Algo que me gusta también mucho de alguien, de un personaje bíblico que pasó también por depresión es David. Bueno, sus salmos. Y que encontramos en los salmos esta parte de que él luchaba con esa parte, de que a veces estaba profundamente triste, ¿no? Y que decía, es que mis enemigos me persiguen, y es que ya, o sea, ya no encuentro tampoco razones, ¿no? O sea, él también tenía esos pensamientos, y sin embargo, él encontraba en Dios su refugio, ¿no? O sea, encontramos como esta parte de que de repente él hasta inclusive le reclamaba a Dios por lo que estaba viviendo, pero al final siempre de sus salmos hay como esa esperanza de decir, pero yo sé que tú me librarás, Dios, pero yo sé que tú tienes propósitos, pero yo sé que tú estás conmigo. Entonces Dios nunca nos deja, Dios no te ha dejado, Dios está ahí contigo, aún en la cueva más recóndita donde te vayas a esconder, ahí está Dios, ¿no? Pues bueno, pues no sé si podemos decir algo más para cerrar este episodio que estuvo súper interesantísimo. No sé si quieras decir algunas palabras para terminar. Solamente quiero decirte lo que dice el Salmo 34:18, que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Quiere decir que Dios está cercano a ti. Dios te entiende, Dios te conoce, entonces no te aísles, es importante y nuevamente por eso hacemos tanto énfasis que tú busques ayuda de un profesional. Gracias por lo que nos estuvieron pidiendo y preguntando los contactos. Igual si te interesa que te pasemos los contactos, por favor escríbenos. Y también si necesitas platicar, igual estamos abiertos a esta parte, sabemos que es un proceso que no se debe pasar solo. Gente radical, a mí nada más me gustaría decir, hablábamos en este episodio de un tal Moisés, de un tal Elías, líderes super pros, literalmente eran unos rangers de la fe, pero vemos personas humanas que tenían un cuadro de depresión, unos potenciales suicidas que al final en la transfiguración con Cristo los vemos juntos, los vemos al lado de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto, gente radical? A la depresión se entra solo, pero se sale acompañado. No estés solo, por favor. Aquí estamos, este es un lugar seguro para ti, puedes contar con nosotros.
Déjanos tus comentarios, por favor, al final de este episodio. No te olvides de compartirlo con la gente que a lo mejor lo necesita. Y si este capítulo fue de gran bendición para ti, compártelo. Regálanos una manita arriba y nos vemos para la próxima. Saludos, gente. Nos vemos. Bye. Somos diferentes. Somos radicales.